Buenas noches, camaradas. Continuamos con el tercer video de analizando el ultraizquierdismo, la enfermedad infantil del comunismo. Bueno, repito, es un libro esencial, fundamental para nosotros, para los occidentales, en donde el ultraizquierdismo arrasa, digamos. Y Lenin le llamaba enfermedad infantil porque justamente los que más eran afectados por esta enfermedad son los jóvenes, que tienen un muy deficiente conocimiento de la teoría marxista, son profundamente anticapitalistas y tienden claramente hacia la anarquía o un marxismo completamente infantil. Bueno, dice, el bolchevismo surgido sobre esta base teórica de granito, acá se refiere claramente al marxismo, ¿no? Al materialismo histórico. Tuvo una historia práctica de 15 años, 1903-1917, sin parangón en el mundo por sus riquezas. ¿Por qué? Pasó de todo. En esos 15 años de funcionamiento del bolchevismo como una corriente política marxista dentro del movimiento obrero, hubo dos revoluciones. La de 1905 que fracasó con una derrota y la de 1917 que triunfó. En realidad, a su vez, en 1917 hubo otra revolución que fue burguesa en febrero. Es decir, en realidad fueron tres revoluciones. Bueno, y acá esto yo me quiero detener, bueno, habla de que fueron esos 15 años una experiencia revolucionaria tan rica, una rapidez y una variedad tales de sucesiones de las distintas formas del movimiento. Y acá es muy importante porque hablamos mucho de que, bueno, los marxistas aplicamos el materialismo histórico permanentemente, pero muchos camaradas no tienen ni la más mínima idea de qué es el materialismo histórico. Se le explica 1000 veces que el materialismo histórico es analizar todo el movimiento de las cosas, de los conceptos, de los objetos, absolutamente todo, desde el punto de vista de la ley de unidad y lucha de contrarios. Acá eso exactamente es lo que hace el camarada Lenin cuando intenta explicar la naturaleza, la esencia de ese movimiento tan rico, y dice que tuvieron que luchar en forma legal e ilegal. Ahí vemos un par de contrarios, ¿no? Legal porque en un momento el zarismo reconoció ciertas asociaciones legales, entonces los bolcheviques se metieron en esos sindicatos legales, en esas formas legales de organización, e ilegal porque el partido bolchevique, desde su fundación, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, donde el bolchevismo era una fracción, tenía un aparato ilegal, ¿sí?, para combatir a los provocadores que enviaba el gobierno, a los provocadores fascistas, etcétera, ¿no? Los pogromos contrarrevolucionarios, ¿no? Contra los revolucionarios, quiero decir. Pacífico y tempestuoso. Acá hay otra contradicción, ¿no? Hubo momentos de relativa paz en la lucha de clases y momentos que son su contrario, esos momentos tempestuosos, ¿no? Luego, otra más, clandestino y abierto, ¿sí? Bueno, donde había un enfrentamiento del tipo como decía antes, ¿no? Ilegal, un enfrentamiento entre las clases que no era, digamos, a la luz del día, sino que era un enfrentamiento indirecto, digamos, ¿no? En los círculos y entre las masas. Bueno, otra contradicción más. Los círculos eran los lugares de la vanguardia, es decir, donde estaban los dirigentes marxistas y los obreros más avanzados, ¿no? Y después las masas, ¿no? que son los más atrasados en cuanto al desarrollo político, ¿no?
parlamentario y terrorista. Bueno, acá nuevamente lo mismo, ¿no? Hubo momentos en que que, la, que el partido participó en las Dumas. Y bueno, en momentos donde apostaba claramente a la subversión, ¿no? A la lucha militar con el ejército proletario que se forma a través de la lucha, ¿no? Bueno, sigamos. Luego viene... Acá está. Bueno. Lenin habla de etapas principales de la historia del bolchevismo. Bueno, y esto es muy importante, ¿no? Acá habla de los representantes de las tres clases fundamentales. ¿Cuáles son esas tres clases? De las tres corrientes políticas principales. La liberal burguesa, que es la representante de la burguesía, ¿no? La democrática pequeña burguesa, que también es representante de la burguesía, pero no de la gran burguesía, sino de la pequeña burguesía, que tiene muchas diferencias con la burguesía. Si bien los dos son explotadores, el grado de explotación es completamente opuesto, ¿no? Gran explotación, pequeña explotación, otra contradicción más, ¿no? Y acá es muy importante porque Lenin señala que esa tendencia, en lugar de decir nosotros defendemos el capitalismo, somos reformistas, es decir, no queremos la revolución social, la encubren con rótulos de socialdemócrata, socialista revolucionario, ¿no? Que no tiene nada que ver con la esencia, ¿no? Esto ha pasado en muchísimos partidos por ejemplo, bueno, en Argentina, donde se hablaba de peronismo revolucionario, ¿no? De los montoneros que planteaban, bueno, incluso, bueno, ahora Cristina, que ciertos sectores del kirchnerismo en Argentina plantean una supuesta revolución socialista que no sé, que absolutamente es un sector absolutamente minoritario de la clase a la que representan, a la burguesía pequeña y mediana, pero bueno, ellos se encubren con ese rótulo, ¿no? Bueno, y la proletaria revolucionaria. Bueno, y acá está la nuestra, ¿no? Es decir, los partidos revolucionarios, los partidos comunistas. Bueno, me parece muy interesante ver en la práctica cómo el camarada Lenin aplica el materialismo histórico para que los camaradas ultraizquierdistas que creen que saben marxismo y no tienen la más pálida idea del marxismo, aprendan de una vez y para siempre que los análisis marxistas, los textos marxistas, se analizan a partir de la ley fundamental de la dialéctica materialista, unidad y lucha de contrarios. Cuando ustedes hablan de un fenómeno, contrarios, ¿sí? ¿Quieren explicar, como hizo el camarada Lenin, la riqueza del movimiento de esos 15 años del bolchevismo? Bueno, contradicciones. ¿Por qué era tan rico el movimiento? Porque se pueden visualizar en él muchísimas contradicciones que le daban vida, ¿no? Y también ver cómo el partido pudo adaptar su política al momento actual, pasando de la lucha revolucionaria directa, es decir, con el ejército proletario, en 1905, en 1917, y como de esa ofensiva militar pasó a defenderse, es decir, a la defensa, pasó a aceptar, participar en los parlamentos. No quedaba otra, es decir, no es que Lenin, como piensan los ultraizquierdistas, de hecho Lenin decía que si los ultraizquierdistas alemanes serían rusos, lo caracterizarían a Lenin como un oportunista, ¿sí? Porque lo que no pueden ver, lo que no les entra en la cabeza a los ultraizquierdistas, que el partido debe adaptarse al momento actual y no tener una política idealista, filosófica, metafísica, unilateral, de decir siempre vamos para adelante, ¿no? No importan las condiciones, separémonos de las masas, porque hay elementos de la pequeña burguesía. Ahora después van a ver cómo el bolchevismo realizaba acuerdos, cómo luchaba muchas veces del mismo lado que los partidos de la pequeña burguesía, y cómo resolvía las contradicciones con la pequeña burguesía. De una forma completamente diferente cómo resolvía las contradicciones con
la gran burguesía. Pero eso va a venir más adelante. Bueno, espero que haya servido el video. Venceremos, camaradas.